Federación les da la más cordial bienvenida al segundo día de trabajos del Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Agradecemos a quien sigue esta transmisión en vivo y en directo a través de YouTube, por la página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las respectivas redes sociales institucionales. Vamos ahora a la siguiente mesa de trabajo que convoca este seminario internacional. Nos acompaña el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés. Un honor y un placer recibir a quien es consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Ritabel López Vences. Para moderar esta mesa se encuentra con nosotros la maestra Marina Marta López Santiago, quien es titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la palabra a la señora moderadora. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Lucy. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este segundo día de trabajos, en este Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Políticos Electorales Indígenas. Me voy a permitir agradecer la presencia de la consejera Ritabel, del magistrado José Luis Vargas Valdés. Muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos en esta mañana para continuar con la dinámica de trabajo. Voy a comentarles, hay unos formatitos para que puedan anotar sus preguntas. Vamos a ver con la dinámica del tiempo, tenemos que ser respetuosos de las otras mesas que vamos a seguir trabajando después de esta. Las preguntas que den tiempo las vamos a trabajar, ¿verdad? La mesa del día de hoy es sobre la amicus curiae y le voy a leer una semblanza curricular de la consejera Ritabel. Ritabel López Vences es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y cuenta con estudios culminados en la maestría en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios. Ha participado como observador electoral en elecciones locales y a nivel internacional en las pasadas elecciones de la República de Ecuador. Ha laborado en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y en la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca. Actualmente es consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca por un periodo de 6 años. Es miembro de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y coordinadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca. Muchas gracias, consejera, le doy el uso de la voz. Muchas gracias. Ay, está muy alto el micrófono. Muy buenos días. Buenos días a todas y todos, qué gusto estar en esta mesa. Antes de entrar de lleno al tema, primero quiero dar las gracias a la magistrada Yanino Talora por la invitación, a la maestra Marta López, Marina Marta López, muchísimas gracias y bueno, qué gusto y qué placer estar acompañada en esta mesa por el maestro José Luis Vargas Valdés, magistrado. Muchas gracias, muy buenos días. Y bueno, pues fui invitada a platicar de esta figura de la amicus curiae, que es una figura que para mí es una figura muy noble, muy importante y que está teniendo una gran participación en estos procedimientos o juicios, sobre todo con temas que son delicados, ¿no? Creo que esta figura está abonando y es un mensaje bien importante de las autoridades que tienen en sus manos el impartir
justicia, de tener la sensibilidad de decir, pues no lo sé todo, ¿no? Y necesito también tener otros elementos. No hay una sola visión, y creo que esa figura que teníamos hace muchos años del juzgador, que era el sabio y que todo lo podía, esta figura ha venido pues a darnos este panorama y esta apertura en los juzgados, de poder tener otras visiones, de poder entender otros contextos y de ser sensibles a ellos. Entonces, por eso se me hace un tema bien bonito, y la verdad agradezco mucho que se me haya invitado a hablar de él, porque este tipo de cosas enriquecen mucho a toda la sociedad, el tener todas estas visiones, el entender desde otros enfoques la justicia, la vida, pues nos hace mucho más ricos, ¿no? Se acepta la diversidad y eso nos engrandece. Y bueno, pues en materia muy general, pues esta figura parte en el Reino Unido la conocen como la intervención de un tercero, y que bueno, que tiene que ver con las personas que no tienen ningún interés personal y directo en un caso. Esto es que ellos no forman parte del proceso. Normalmente un proceso está por dos posturas encontradas, y muy probablemente alguna de ellas se le dé la razón y a otra no. Eso es a lo que se somete las personas cuando entablan un juicio. Y bueno, pues los amicus curiae, que quiere decir amigos de la corte, o que se ha interpretado como amigos de la corte, y que si me permiten ahora así lo diré, los amigos de la corte, pues no tienen un interés personal, no van a recibir ningún beneficio, ni la sentencia que recaiga en ese litigio, pues no va a tener ningún efecto sobre estas personas. Me gusta mucho el nombre de amigos, porque en efecto de eso se trata. Es como un consejo sin un interés, es como el decir, mira, yo te pongo en contexto todo esto que a lo mejor no estás viendo, o a lo mejor sí, pero es importante que yo lo deje plasmado. Es eso, se trata de un proceso pues de confianza, de ayuda, de apoyo, y sin mayor interés, ¿no? Solamente es dejar ahí esta visión, y bueno, ya tú sabrás si la tomas en cuenta. Por eso la figura, el nombre, engloba toda esta sensibilidad, y también de quien recibe esta visión o estas cosas que no se están tomando en cuenta o que no se habían percibido. Entonces, hay un procedimiento para ello. A partir del año 2007, la Suprema Corte de Justicia determinó que esta figura podría involucrarse en los juicios, y se hicieron un par de lineamientos. La verdad creo que no es como tan complicado. Hay que presentar un escrito dando un razonamiento de por qué como persona o como institución o como asociación civil se tiene un interés, o más bien la experiencia, o de qué parte el dar esta recomendación o pues esta información que creemos que es importante que tenga el juzgador. Entonces, pues de ahí es muy sencilla esta partecita. Hay que hacerlo por escrito, y sobre todo pues muy importante que sea antes de que se resuelva el caso. Yo podría comentarles que bueno, en el tema de materia indígena está siendo una muy buena experiencia. Recordemos que nuestro derecho pues es una materia de derecho positivo, y hay una visión de cómo se aplica el derecho, pero en nuestras comunidades hay otras visiones, hay otras formas de impartir la justicia, hay cosas que resultan muy graves que a lo mejor para una persona de ciudad no es como tan importante, o no le ve la relevancia. Entonces, cuando hay un juicio, cuando se está entablando una controversia en una comunidad indígena, esta figura del amigos de la corte puede ser de verdad de gran ayuda en los tribunales. Se puede dar esta visión que a lo mejor no está pasando por la vista de quienes tienen en la mano este caso, y ayuda mucho. Yo les puedo comentar, mi estado, Oaxaca,
es bien diferente estar en la ciudad y tener pues nuestra visión, ¿no? De, pues aquí rápido, checas algo en internet, te transportas, todo es muy, pues mucho más sencillo. Cuando tenemos audiencias con las comunidades indígenas y entonces empieza uno a plantear, a ver, ¿y por qué no resuelven este problema de esta forma? Ellos te dan el enfoque, la visión, que no es la misma que nosotros tenemos. Entonces, por eso esta figura es muy importante porque ayuda a entender todo el contexto de aquellas cosas que no estamos viviendo a diario. Y ante ello, pues quiero comentarles de 3 casos en donde esta figura ha abonado, sobre todo en los casos de Oaxaca. En el caso de Santiago Atitlán Mije, en Oaxaca, se pretendía que se invalidara la elección de concejales del Ayuntamiento de Santiago Atitlán Mije. Pues porque se impedía que una agencia municipal participara en la elección de las autoridades del municipio. Y entonces es ahí donde se presenta un grupo que pide la intervención con esta figura y señala que hay cosas que tienen que visibilizar, que no solo se trata de invalidar una elección por invalidarla, porque no se está cumpliendo con que se integre a esta agencia, que hay cuestiones históricas que hicieron que esta agencia se separara de la cabecera municipal y que por eso tenían que tomarlo en cuenta. Además de que iban a dejar, si la invalidaban, iban a dejar sin autoridades a este municipio y que pues eso a lo mejor iba a tener un problema mucho más grave en la comunidad y que iba a ser como más complejo lograr que todos estuvieran como en armonía o que llegaran a arreglar este asunto entre ellos. Y bueno, pues esta figura fue aceptada, si bien es cierto, tampoco está obligado, esta figura no obliga a los juzgadores a tener que tomar esta visión, como se los digo, es como un consejo de un buen amigo, únicamente para tener esta visión. Y bueno, pues fue la parte en la que se aceptó y hay una parte en la sentencia donde se hace esta misma reflexión que hacen los amigos de la Corte en este caso. Finalmente se decidió dejar a las autoridades y se les encomendó que siguieran arreglando este problema, que buscaran ellos las soluciones y se quedó firme la elección de las autoridades municipales. Otro caso importante, igual del 2014, fue en San Juan Cotzocón Mije. En este caso, en primera instancia, también se presentó un grupo también para visibilizar el problema que había, ¿no? Poner una postura, y ahí surge algo curioso porque falla sobre la posición que tenía los amigos de la Corte que entraron en este caso. Y en segunda instancia ellos vuelven a solicitar que se retome como este argumento. Entonces ahí los aceptan como amigos de la Corte, no como parte del proceso, sino como este consejo que se vuelve a dar y que se va a tomar en cuenta para este caso específico. Eso es algo que también trasciende y pues fue la verdad bastante importante en este caso de San Juan Cotzocón Mije. Y finalmente en otro municipio, Reyes-Setla también de Oaxaca, también en el mismo año, también se pide la nulidad por este problema de la agencia que no la dejan votar para las autoridades de la cabecera municipal. Y entonces aquí es un caso bastante importante porque a quien le conceden esta figura es el secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, que es una persona que viene de una comunidad indígena, que tenía el conocimiento suficiente sobre el caso y que fue aceptada su visión y que se tomó también en cuenta dentro de este expediente de Reyes-Setla. Entonces, como vemos, esta figura va avanzando, es muy importante tomarla en cuenta, es un gesto, me parece muy noble por parte de las personas que se involucran en estos casos, que podrían bien decir, este asunto a mí no me compete y pues que se arregle ese asunto, ¿no? Como tenga que ser, pero sin embargo ahí hay una parte de interés de que se visibilice
pues todas estas cuestiones que a veces nos están viendo en los juzgados. Luego a mí esta frase de que la ley es fría, los juzgados son fríos y la ley se aplica así nada más, la verdad creo que la hemos venido cambiando y este tipo de figuras ha venido a abonar toda esta parte, porque permiten que estas voces que a veces no estaban siendo escuchadas, como la de los pueblos y comunidades indígenas, desde su vida, desde los problemas que tienen en su comunidad, puede ayudar muchísimo. También, si me lo permiten, y ya para ir concluyendo y no pasarme del tiempo, porque es mucho más interesante escuchar al maestro José Luis Vargas, también les puedo comentar, yo pertenezco, como bien decían hace un momento, a una asociación de consejeras electorales, y hace poco, trabajando el tema de violencia política de género, nosotros planteamos ante la FEPADE poder tener esta figura y se nos permitiera que en casos donde consideramos que se pueda dar esta visión también desde nuestra experiencia, pues nos permitieran también abonar con los elementos de esta figura para las investigaciones que hay. Y la verdad, ante la sensibilidad del doctor Santiago Nieto, pues se permitió, tenemos nosotros un convenio celebrado y también debo decir que no hemos explorado esta figura porque no ha habido un caso como tal, pero es algo que también estamos explorando como autoridades y es algo que se debe de hacer y que también pues quienes están aquí y tengan conocimiento de estos casos, pues ojalá puedan tener pues toda la información que requieran para ello y hacer uso de esta figura. Ese sería mi comentario esta mañana. Muchísimas gracias y espero pues seguir platicando del tema. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, consejera. Gracias por lo que nos ha expuesto. Podemos decir que la amicus curiae son amigos de la Corte y que son opiniones especializadas, aquellas que no tienen ningún interés en el juicio, es decir, que no les va a beneficiar ni les va a perjudicar la sentencia que pueda emitir el tribunal donde se haya aportado. Es algo que se utiliza mucho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior han llegado algunos amicus curiae. Voy a leer una breve semblanza curricular del magistrado José Luis Vargas Valdés, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Cuenta con estudios doctorales en Derecho Público, con especialidad en Derecho Constitucional, con la tesis El perfil del juez constitucional, análisis de las garantías de independencia e imparcialidad por la misma institución. Cuenta con el título de suficiencia investigadora y el diploma de estudios avanzados otorgado por el Estado español. Su desarrollo profesional ha estado estrechamente vinculado al derecho electoral, constitucional y administrativo. Fue asesor del consejero electoral en el Instituto Federal Electoral. Fue asesor jurídico del consejero presidente del IFE, secretario instructor de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y titular de la unidad en el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional CISEN 2007-2010. En el año 2010 fue designado por el presidente de la República como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales, con grado de Subprocurador General de la República, FEPADE 2010-2012, de 2012 a 2016 como abogado postulante en su propia firma. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 7 años, empezando su gestión el 4 de noviembre de 2016. Ha impartido diversos cursos, seminarios y diplomados en temas como derecho electoral, derecho constitucional y derechos fundamentales, así como en seguridad nacional y procuración de justicia. Muchas gracias, magistrado. Le doy el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero primero que nada agradecer la
participación de la licenciada Rita Abel López, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, por supuesto de la moderadora, de nuestra moderadora Marina Marta López, quien es la titular de la Defensoría de los Pueblos Indígenas en el Tribunal Electoral. Y también desde aquí saludo, por supuesto, a la magistrada presidenta del tribunal, que me honro en ser parte, la doctora Yanino Talora Malasis. Primero que nada quisiera decirles que me da mucho gusto estar en este foro con ustedes y sobre todo me da mucho gusto estar tratando uno de los temas que yo creo que son de la mayor sensibilidad en nuestra democracia, que es todo aquello que tiene que ver con los pueblos originarios de este extraordinario país que es México. Creo que la importancia del tema es a partir de reconocer y preservar la riqueza cultural que representan las comunidades indígenas y de las cuales nos tenemos que hacer solidarios y sensibilizar para poder vivir en armonía como sociedad. Precisamente por esa razón, me parece que la figura que hoy me toca hablar, que es la de la amicus curiae, genera una gran importancia para el tema, toda vez que lo que se trata, a mi modo de ver, como ya lo dijo la licenciada Rita Abel, es esta figura de amigos de la Corte. Se trata de brindarle los mayores elementos posibles al juzgador para que pueda comprender cuál es la situación precisa a la cual se enfrentan las comunidades indígenas en la toma de sus decisiones y cómo ello impacta en el sistema democrático previsto en nuestro marco constitucional. En el caso de México, por lo mismo, me parece que además está vinculado con una cuestión fundamental, que es el acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, para que pueda existir un acceso real y fidedigno por parte de los pueblos indígenas para cuestiones que tienen que ver con la jurisdicción electoral, la figura del amicus curiae se vuelve una pieza fundamental para darle luz y abrirle los ojos al juzgador de todas aquellas cuestiones que están en el ambiente y que tienen que ver con la decisión a la cual nos tenemos que abocar. Y precisamente por eso me parece que es una figura que permite de alguna manera modificar o cambiar esa rigidez que a veces conllevan los procesos legales y sobre todo la parte técnica a la cual los tribunales también nos tenemos que ajustar. Básicamente me parece que una de las cuestiones que tenemos que tener prevista o tener conscientes es que cuando los juzgadores nos toca atender un asunto de comunidades indígenas tiene que ser a partir de la óptica del artículo 2 constitucional, que es precisamente la que otorga estos derechos a elegir a sus autoridades bajo los procedimientos y costumbres que han históricamente preservado. Sin embargo, también a lo que nos enfrentamos, y lo digo porque permanentemente es un tema de máxima sensibilidad, de discusión al interior del Tribunal Electoral, es cómo conciliar eso también con valores y principios previstos en la Constitución, como es la universalidad del voto. Es decir, cómo hacer que esos derechos puedan congeniar y convivir con la sociedad en su conjunto. Y creo que precisamente ese es el punto más importante donde la figura del amicus curiae nos trae, insisto, información a los juzgadores que permite hacernos de mayores elementos para, lo digo de manera muy honesta, a veces salir de la ignorancia de cómo piensan y cómo operan esas costumbres indígenas y no ejercer un imperio como se ve a veces desde el centro o desde la alta esfera del poder, sin esa sensibilización que nos debe exigir a los juzgadores.
En ese sentido, a mí lo que me parece es que esa figura, la figura del amicus curiae, acaba siendo principalmente en beneficio de los juzgadores y del proceso mismo, toda vez que nos enriquece para tener elementos de ponderación en la decisión jurisdiccional. Simplemente para hacer alguna referencia, esta figura ha sido históricamente utilizada en el ámbito internacional. Yo tengo la fortuna de ser responsable dentro de la institución de muchas de las cuestiones que tienen que ver con el área internacional del tribunal. Y me parece que eso nos lleva a, pues obviamente, siempre estar volteando a ver otras realidades jurídicas, otros tribunales y otras sedes de carácter internacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para poder ver cómo se están aplicando estas figuras. También, por supuesto, y me parece que ese es un dato importante, ver otros sistemas jurídicos, como puede ser, por ejemplo, el sistema norteamericano, en el cual esta figura se vuelve cada día más recurrente a partir de que permite solucionar problemas inclusive que tienen que ver con el interés público. Es decir, existe en ocasiones un deber del juzgador de no solo atender al problema en concreto y a la causa en concreto, sino en nuestra lógica y en nuestro estatus de jueces constitucionales en la materia democrática, de ver un poco más allá y ver cómo se encuentran soluciones para que el sistema democrático encuentre funcionalidad. Y me parece que esa es una parte donde la figura del amicus curiae puede ser muy relevante. Es decir, cuando se trata de una especie de acciones difusas o intereses difusos que no solo repercuten en el caso concreto, sino que tienen una expansión mucho mayor. En ese sentido, a mí lo que me parece que existen beneficios tangibles, como ya lo dije, y me parece que lo que también hay que tener ciertos cuidados es que la figura del amicus curiae no sirva para generar una nueva especie de ampliación de agravios o ampliación de elementos cuando se presenta sin los intereses o sin la finalidad para la cual está prevista. Por lo mismo, creo que una cuestión fundamental es que exista esa figura, pero a partir de que sea una figura que no vincula al juez, es decir, que existan los elementos para que el juez los pueda tomar o no los pueda tomar, toda vez que quien la presenta, como ya lo dijo la licenciada Rita Bell, no es parte del proceso, y es una cosa bien importante que aclarar, es decir, no participa en el sistema de contradicción que tiene que seguir todo juicio de una parte frente a la otra, peleando o dirimiendo una controversia en concreto. El amicus curiae es una figura o es un agente externo a ese juicio y por lo mismo me parece que eso exige tener distintos derechos o más bien no tener el derecho que sí tienen las partes en juicio. Sin embargo, también lo que me parece que es fundamental es entender que es la figura y sobre todo la reforma o la jurisprudencia a la cual ya hizo alusión hace un momento la licenciada Rita, que es precisamente la 17 de 2014, en la cual el Tribunal Electoral asume precisamente de manera clara y específica la figura del amicus curiae como parte o como una cuestión fundamental dentro de la sustanciación de los casos concretos. Me parece que eso abona y la naturaleza que tiene detrás en una jurisdicción reforzada que en el Tribunal Electoral se ha venido generando en materia de derechos de los pueblos originarios. En el caso mexicano, esta figura se ha empleado para otros temas, particularmente o de manera recurrente
se emplea, por ejemplo, para los casos de pena de muerte que existen en Estados Unidos, de mexicanos que están viviendo allá, y el Estado mexicano pues busca abrir los ojos de los juzgadores que están por tomar una de esas medidas para efectos de que se pueda, insisto, ampliar un poco la visión y generarle mayores elementos al juez para que su decisión no sea la condenatoria en el caso concreto. Aquí tenemos y nos enfrentamos a un tema interesante que es cuál es la diferencia entre la figura del amicus curiae y los dictámenes antropológicos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en algunas sentencias ha solicitado para efectos de también hacerse de elementos probatorios o elementos, de valoración para tomar decisiones. Me parece que la diferencia radica en que precisamente la figura del amicus curiae es una figura, digamos, que no la solicita el tribunal ni el juzgador, sino que es ofrecida voluntariamente por algún tercero que considera importante que se tome en cuenta ciertos argumentos para el momento de resolver. Contrario a eso, el dictamen antropológico es una medida que forma parte de las medidas para mejor proveer del juzgador, es decir, es una diligencia que el juzgador solicita de manera individual para también hacerse de mayores elementos. Las cuestiones que me parece que tienen en común la figura del amicus curiae y la figura de los dictámenes antropológicos es que ambas no son vinculantes para el juzgador. Y también, por supuesto, que la finalidad acaba siendo la misma, darle mayores elementos para que el juez pueda resolver con mayores argumentos y, sobre todo, conocimiento del caso concreto. Y precisamente me parece que las bondades que pueden tener ambas figuras es que nos permitan, como dije hace un momento, a los juzgadores salir de la ignorancia de los usos y costumbres indígenas. Es decir, que toda vez que muchas veces existe también impedimentos materiales y hasta humanos para que quien tiene una causa que está vinculada con temas de usos y costumbres indígenas se pueda trasladar, por ejemplo, a la Ciudad de México a que sea oída por el tribunal, pues existan esos elementos de personas que ya tienen un contacto directo con las comunidades y que pueden aportar esa sensibilización a los juzgadores para tomar las mejores decisiones. Como ya dije, me parece que una de las cuestiones fundamentales es que esa perspectiva se tiene que dar desde una visión intercultural. Y cuando hablo de eso, a lo que me refiero es que el reto del tribunal y de los tribunales que nos dedicamos a dirimir este tipo de controversias que tienen que ver con usos y costumbres, por supuesto está en ser respetuosos de no alterar esos usos y costumbres, pero también me parece que lo tenemos que ver con una visión progresiva que implique la ampliación de la universalidad del voto. Es decir, es ver cómo se combina el respeto y la preservación de esas prácticas de costumbres de elección de autoridades a nivel indígena, pero también de ver cómo se va haciendo de manera armónica con el resto del sistema democrático. Tenemos muchos asuntos en el tribunal, y yo les diría casi semanalmente, que tienen que ver precisamente con esa problemática, que es cuando está en una misma población dividido a partir de que existe una asamblea general comunitaria y por otro lado existen cabeceras municipales y que ambos reclaman derechos a participar y por supuesto a ser elegidos. Y me parece que esa es una de las cuestiones que se tienen que venir abordando a partir de que sean las propias comunidades quienes vayan negociando y dialogando para ir generando esas condiciones que permitan una armonía, digamos, política dentro del territorio. Ya para concluir,
como digo, para la Sala Superior, la figura del amicus curiae es de la mayor relevancia y por supuesto que debemos propiciar que sea cada vez más utilizada por aquellas personas, por aquellos antropólogos, por aquellos expertos que, insisto, ya tienen ese recorrido de conocer las comunidades indígenas. Y eso me parece que nutrirá nuestras sentencias y generará un mayor valor, toda vez que serán sentencias que no solo atiendan el caso concreto, sino que generen precedentes relevantes para poder en el futuro resolver controversias similares. Por último, yo quisiera, por supuesto, como ya he venido diciendo, señalar que la figura del amicus curiae, a mi modo de ver, democratiza de alguna manera la impartición de justicia, pues constituye mecanismos, a mi modo de ver, de justicia abierta, es decir, de permitir que más voces y más ojos participen en un juicio concreto, y me parece que legitima también a los tribunales en caso de decisiones complejas que nos corresponde atender. Como ustedes saben, todo juicio conlleva a dos partes y siempre en la resolución hay un ganador y hay un perdedor ante un conflicto concreto. Entonces, me parece que cuando se toman decisiones a partir de tener un soporte adicional, como puede ser la opinión amicus curiae, me parece que legitima a los tribunales para el efecto concreto. También, por otro lado, también debo decirlo que me parece que tenemos que tener cuidado los juzgadores de que no sean usadas estas figuras para otras finalidades, es decir, que no sean usadas para generar tintes políticos preferentes para una de las partes, que tampoco sean utilizadas para añadir cuestiones que no estaban en el proceso y que puedan alterar la litis, y por supuesto tenemos que ser precavidos y revisar que verdaderamente cumplan con esa finalidad de neutralidad que debe tener la figura. Simplemente yo cerraría diciendo o leyendo precisamente la jurisprudencia 17-2014, que me parece que es la base la cual nos corresponde aplicar la figura, y que dice: durante la sustanciación de los medios de impugnación relacionados con elecciones por sistemas normativos indígenas, a fin de contar con mayores elementos para el análisis integral del contexto de la controversia desde una perspectiva intercultural, es procedente la intervención de terceros ajenos al juicio a través de la presentación de escritos con el carácter amicus curiae o amigos de la Corte. Esto lo subrayo porque me parece, como ya dije, que aquí está el elemento, aquí está la finalidad, y por supuesto es nuestra obligación ir incorporando a nuestra práctica jurisdiccional cada vez más elementos que enriquezcan la democracia y sobre todo que, como ya mencioné, nos permita vivir en armonía en una sociedad que creo que se debe ver con una riqueza especial, que es su pluralidad intercultural, y a partir, por supuesto, también de preservar y respetar lo que mandata el artículo 2 constitucional, que es precisamente la autodeterminación de los pueblos originarios de México. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, magistrado. Gracias por su brillante exposición. De verdad, es un tema muy interesante para aquellos que nos dedicamos a apoyar a los pueblos y comunidades indígenas aquí en el país. La Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas a veces se apoya del peritaje antropológico, lo solicitamos, pedimos para que haya esos elementos, haya más luz para los juzgadores de lo que está viviendo la comunidad, o de si realmente subsisten y persisten sus sistemas normativos indígenas o usos y costumbres, como se conoce en algunos lugares. Algo que en el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el artículo 2.3, dice que es el amicus curiae. El término amicus curiae significa la persona ajena al litigio y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en la demanda o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso a través de un documento o de un alegato como tal. Pero algo bien importante que señalaban los dos ponentes es de que no debe de tener un interés en el juicio la persona que aporta un amicus curiae. Me voy a permitirle unas preguntas y las más posibles para que podamos ir contestando. Esta es de Elizabeth Olvera Vázquez, va para la licenciada Rita Bell y dice, de acuerdo a la figura de amicus curiae, ¿quiénes integran o si existe un criterio para poder considerar a un tercero interesado en un amicus curiae? Sí. ¿Las leo todas? Ok. Esta otra dice, ¿cómo se asegura o confía que los amicus curiae para la licenciada Rita Bell realmente no tienen ningún interés en el juicio y que actúan de forma imparcial? ¿Y quiénes pueden hacer los amicus curiae? Esta es para el magistrado. Dice, este amicus curiae es un apoyo para resolver y aportar al juzgador. Este amigo, ¿cómo le garantiza a la comunidad indígena que conoce sus usos y costumbres? Esta otra es también para el magistrado y dice, quien apoya a los magistrados como amigo de la Corte debe tener algún perfil y o identidad específica. Y por último sería para el magistrado, los amigos de la Corte, ¿qué mecanismos disponen para emitir su opinión en un asunto concreto, tratándose en este caso sobre derechos políticos electorales de los pueblos indígenas? No sé si la licenciada Rita Bell quiere empezar a responder los cuestionamientos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por las preguntas, las inquietudes. Eso es muy bueno porque da esta idea de que van a explorar esta figura que la verdad vale mucho la pena involucrarnos. Como bien decían, esto legitima y también nos hace partícipes de la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, y más en las cuestiones que se toman en los juzgados, que de repente las hemos visto como muy ajenas mientras no estemos involucrados en un juicio. Entonces, pues me da gusto que haya inquietudes. Pues esa persona, me parece que la pregunta es, ¿cómo se sabe que esta persona es la tercera interesada? Pero hay que poner ahí atención, no es que tenga un interés en el resultado que se obtenga en la sentencia, no va a tener un beneficio, sino está más bien como interesado en el tema. Eso es lo que se dice cuando se habla de un tercero interesado, ¿no? Y que en el caso de los amicus curiae es una persona, y con esto respondería también la otra pregunta, se trata de, puede ser una persona física o puede ser una asociación o un grupo de personas. Ha habido un caso como el que yo les exponía, donde los propios ciudadanos pues querían, no como parte del proceso, que les decía yo que es un problema que había entre la cabecera y la agencia municipal, y los ciudadanos intervienen presentando un escrito y diciendo, quiero que entiendas toda esta problemática que nos genera en nuestra comunidad. Y ahí les dan entrada, pese a que pareciera que tendrían ellos un interés. Ellos dicen, no te lo estamos diciendo porque vamos a tener un beneficio si se queda como autoridad o no, sino como ciudadanos, porque nosotros te estamos diciendo lo que nosotros estamos viviendo, y por eso se toma en cuenta su planteamiento. Entonces, lo que hay que hacer, ¿no? Para que esta figura pueda ser aceptada, pues es manifestar por qué tienes la intención de darle estos elementos a la autoridad. Has hecho una investigación, vives en ese lugar,
¿Has hecho algún trabajo junto con este lugar? ¿Qué otros planteamientos tienes? Desde ahí comienza esta exposición, cuando se hace llegar al tribunal, pues para que ellos sepan por qué te estás interesando en este asunto. Y bueno, pues dejar muy claro que tu posición solamente es dar estos elementos, como bien lo han señalado, es decir, yo solamente te lo dejo aquí en la mesa, o sea, ya te expliqué que yo lo investigué, yo lo viví, tengo la experiencia porque he vivido ahí mucho tiempo y yo solamente lo dejo ahí como un referente, ¿no? También es importante decir que esto ni se cobra por hacerlo, ni se les paga por hacerlo, es simplemente una cuestión de voluntad de querer hacer, enriquecer a los juzgadores y juzgadoras, pues con otros elementos que a lo mejor no se están tomando en cuenta. Y bueno, pues es muy importante, como también lo decía el magistrado José Luis Vargas, pues que hay que cuidar mucho que no sea mal utilizada esta figura. Y hay también hay muchas reflexiones en torno a esto, porque sin duda alguna pareciera que de todos modos alguna exposición que se pueda hacer, pues puede favorecer a una u otra parte. Entonces hay que tener mucho cuidado y este es un trabajo que ya les toca propiamente al tribunal discernir y ver pues de dónde viene, no solo quedarse también con esos elementos, sino también poder explorar más. O sea, es un primer elemento, un primer panorama de la situación y ahí ya les tocaría al propio tribunal hacerse de mucho más, saber quién es esta asociación, quién es esta persona, a ver, investiga bien, veamos, vamos a ver el planteamiento, si tiene otro sustento, no solamente es tomarlo y ya, ¿no? Esto es lo que debe de ser, por eso solamente yo les decía, es como este consejo que se puede dar a un buen amigo, ¿no? Por eso me gusta mucho el nombre de Amigos de la Corte, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con la sensibilidad que tienen los juzgadores y juzgadoras de escuchar otras voces y también de otras personas, de involucrarse en problemas que a lo mejor no les están afectando directamente, sino de esa experiencia, de esa preocupación, parte, decir, revisa también esto, ¿no? Y bueno, pues ahí le tocaría ya a los tribunales hacer también este estudio de ver quiénes son quienes están haciendo llegar esta información y buscar el soporte de esto que se les está haciendo llegar. Muchas gracias. Gracias. Yo comenzaría primero felicitando a quien me hizo la primera pregunta, porque me parece que es brillante el planteamiento, que es este amigo de la Corte, ¿cómo sabemos que es amigo? Me parece que justo ese es el punto delicado, porque pues, la amistad conlleva varias pruebas de confirmación que hay una amistad de a de veras. Y me parece que precisamente por lo mismo, lo que tenemos que ser nosotros muy cuidadosos es que precisamente las opiniones estén debidamente fundadas y razonadas. Lo ligo esto con la segunda pregunta porque me dicen qué perfil debe tener el amicus curiae. Pongo como ejemplo el caso de la Suprema Corte de la República de Argentina, quien ha establecido que, y que me parece que es un caso que nosotros tendríamos que ver con esa óptica, que la figura del amicus curiae tiene que demostrar algún tipo o tiene que acreditar ser docta en la materia, es decir, tiene que tener un sustento y un reconocimiento que técnicamente quien habla tiene los elementos y los conocimientos, por supuesto, para poder hablar de determinadas costumbres y de determinada comunidad. De lo contrario, también hay que decirlo, podría ser muy grave o muy delicado alguien que de manera irresponsable esté emitiendo opiniones de algo que no conoce. Precisamente yo por eso considero que la figura nos sirve a los juzgadores porque nos quita ese velo de la ignorancia de cuestiones que es difícil conocerlas a menos de no vivir la realidad concreta
y muchas veces pues estar en la comunidad para ver cómo funciona y cómo operan las relaciones y las negociaciones políticas. Me preguntan qué mecanismos disponen los amicus curiae para ser parte del proceso. Precisamente, como ya mencionaba hace un momento, la figura se incorpora al proceso de manera voluntaria por parte de quien quiere presentar algún tipo de opinión, pero también de manera voluntaria es que el juez acepte que esa opinión es relevante para el caso concreto. Y señalo esto porque hay que diferenciar muy bien de la figura procesal dentro del juicio, que es la del tercero interesado. El tercero interesado forma parte indirecta del juicio, pero forma parte, sus argumentos son considerados como parte de la ponderación que los juzgadores tenemos que hacer para llegar a una solución legal, obviamente sin ser la parte beneficiada o no directamente, pero sí que puede conllevar algún efecto nuestra resolución para esa parte que presenta un escrito o es parte del caso que analizamos. La figura del amicus curiae no es así. La figura del amicus curiae, insisto, está fuera del expediente, o sea, o fuera de la ponderación de los agravios que estamos nosotros revisando, pero sí constituye y puede constituir una motivación importante para que el juzgador, a partir de eso y junto con la revisión de agravios y elementos probatorios que se tengan en el juicio, podamos llegar a la mejor solución. No puede operar, por supuesto, como único elemento del juicio, porque en ese caso quedaría, digamos, se violarían deberes fundamentales del debido proceso a partir de principios básicos como el que todo que acusa tiene que probar lo que dice, etcétera, etcétera. Por último, me preguntan si en materia agraria también opera el mecanismo del amicus curiae. Me parece que, como ya lo decía la licenciada Rita, a partir de la resolución de la Suprema Corte, si mal no recuerdo, en el 2007, ¿verdad? La Corte abre esta figura para cualquier tipo de rama o para cualquier ámbito del derecho mexicano, particularmente tratándose de cuestiones que acaban en los tribunales. Sin embargo, lo que desconozco es en materia agraria cómo opere concretamente. Es por eso que yo hoy les he explicado cómo funciona o cómo creo que funciona en el ámbito electoral, pero seguramente tendrá sus particularidades, toda vez que al no ser una figura estrictamente legislada, pues eso permite ámbitos distintos de aplicación por parte de cada tribunal y cada uno de los juzgadores. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Gracias. Yo sí quiero decirles que hay jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 17/2014, donde se habla precisamente del amicus curiae, hay tesis también jurisprudenciales y al final es bien importante saber que el amicus curiae es una opinión especializada. ¿Que para qué sirve? Le da elementos al juzgador para que pueda él tener un panorama más completo. La persona o la asociación o el grupo de personas que presenten el amicus curiae no deben de tener interés, o sea, no deben de obtener ningún beneficio respecto de la resolución que se vaya a emitir. Estamos un poquito atrasados con los tiempos, entonces voy a dar por concluida esta mesa. ¿Sí? Los derechos de los indígenas. Mi pregunta es concreta. Creo que ustedes tienen conocimiento
de que en la Ciudad de México recientemente acaba de publicarse, no promulgarse, una Constitución en la cual, en su contexto, habla de nuestros derechos políticos electorales. Sin embargo, en la ley electoral no figuran esos derechos, figuran para otros sectores. Y no obstante que es un mandato constitucional, no sabemos si exprofeso el Instituto Electoral omite, anula esos derechos. Mi pregunta concreta sería, ¿cuál es su posición al respecto? Y, de hecho, cualquier amicus curiae pudiera ser aceptados, dado que nosotros estamos en un proceso de acudir a la Corte Interamericana porque consideramos que no obstante que es un primer mandato constitucional en la Ciudad de México, ya de entrada nos anulan nuestros derechos para este proceso electoral 2017-2018. Muy amable, señor magistrado, y le agradeceré su respuesta. Tiene que agradecer, yo le agradezco la pregunta. Mire, a ver, no conozco el caso concreto del que me habla. A mí no me gusta hablar, digamos, cuando no conozco bien el problema en concreto, porque me parece que como juez tengo que ser muy responsable de cuestiones que no han llegado a ser de mi conocimiento judicial. Lo que sí le puedo decir, yo creo que independientemente de cuál sea la legislación del Estado de la República de que se trate, lo más importante es que dichas legislaciones se tienen que adecuar a el marco constitucional. El marco constitucional, ¿qué nos establece? ¿Qué nos establece? Nos establece un principio de universalidad del voto y nos establece, digamos, precondiciones que me parece que en cualquier sistema jurídico y normativo se tienen que respetar. Es decir, que el voto sea libre, auténtico, que todo mundo pueda tener acceso a cargos de elección popular a través de los mecanismos preestablecidos en ley. Me pregunta que si eso, en fin, acudirán a la Corte Interamericana de Justicia. Me parece que una de las cuestiones para poder acudir a dicha instancia es haber agotado a nivel nacional los recursos y, como usted sabe, la Corte Interamericana, al igual que otros tribunales internacionales, tienen que analizar para poder, digamos, dar acceso a una de esas, a la revisión de un asunto concreto, que exista una responsabilidad del Estado mexicano como Estado o de cualquier Estado de haber violentado o puesto en riesgo los derechos fundamentales. Es cierto que hoy en día, y me parece que es una cosa muy positiva, que los derechos político-electorales sean considerados como derechos fundamentales. Por lo tanto, es una vía posible poder llegar hasta dicha instancia, pero como señalo, hay que agotar primero todos los recursos a nivel nacional. Muchas gracias. Magistrado, vamos a dar por concluida esta mesa. Voy a entregar los reconocimientos que se otorgan firmados por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le hago entrega al magistrado. Muchísimas gracias por su participación y por haber aceptado la invitación. Y de igual manera a la consejera Rita Bell por su excelente exposición. Gracias. Gracias, Lucy. Muchísimas gracias al magistrado, a la consejera, a la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Concluimos esta mesa. Las y los invitamos a continuar con los trabajos de este seminario internacional sobre la defensa de los derechos político-electorales indígenas. Las y los invitamos a que nos sigan en la transmisión en vivo y en directo a través de las diversas plataformas de comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un breve receso y continuamos con los trabajos de este seminario.